Bueno muchachos, continuando con la línea del análisis financiero, ya nosotros tuvimos la oportunidad de mirar el análisis horizontal y el análisis vertical por donde tenemos que analizarlos, ¿cierto? Entonces, continuando por esa misma trayectoria, nosotros tenemos en la página número 46 de nuestra guía un temita muy importante que son los indicadores financieros, ¿sí? Vamos a hablar de esos indicadores financieros como una relación entre las cifras que se extractan de los estados financieros. ¿Qué es una relación? Una relación es que usted diga, vea, yo tengo en activos tanto y en pasivos tanto, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy relacionando yo ahí? Estoy relacionando los activos de mi empresa con las deudas de mi empresa. Eso es una relación. Para estos indicadores financieros hay muchas cosas que decir, desde qué punto de vista nosotros podemos abordarlos. Entonces se dice que los indicadores financieros se utilizan de acuerdo a los estándares mentales del analista. Es decir, si usted como administrador tiene en mente que por ejemplo su efectivo debe de ser mayor al 10%, eso es un estándar que usted como analista de la situación financiera está colocando. O también los registros históricos de la empresa. Uno no puede pretender vender más de 100 millones de pesos en una compañía si es que la historia le dice que usted ha vendido hasta 100 millones de pesos siendo la temporada más alta. O de pronto un indicador se puede calcular con base a los presupuestos o a los objetivos propuestos para el periodo en estudio. Es decir, si usted dice, no, yo en ventas debo de aumentarlas para este periodo en más del 5%, ¿sí? Los indicadores promedio del sector al cual pertenece la empresa. Estos indicadores promedio del sector representan entonces que el sector educativo tiene un margen de utilidad, o que el sector productivo tiene un margen de utilidad, o que el sector comunicaciones tiene un margen de utilidad. Entonces nosotros no podemos decir que como administradores vamos a generar una utilidad mayor a lo que lo indica el sector de la empresa donde nosotros estamos administrando. Los indicadores más conocidos son indicadores de liquidez, de endeudamiento, de actividad, de rentabilidad, entre otros, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que un indicador es algo que te indica, pues por eso se llama indicador, porque te está mostrando cuáles fueron los resultados de la compañía con respecto a lo que vos habías planeado, ¿cierto? Entonces comencemos con los indicadores de liquidez, ¿cierto? ¿Qué son los indicadores de liquidez? Los indicadores de liquidez, pues ellos nos muestran la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas de corto plazo, ¿sí? Resulta que las deudas de una compañía son muy importantes, demasiado importantes, porque resulta que aquí tenemos deudas de corto plazo y de largo plazo. Entonces las deudas, entre comillas, que llevan más importancia son aquellas que representan las deudas de corto plazo, ¿cierto? Las deudas de corto plazo. ¿Por qué razón, profe? Porque resulta que las deudas de corto plazo son las que nos dejan ilíquidos, ¿sí? Entonces, decir que nos dejan ilíquidos quiere decir que nos dejan sin dinero. Nos dejan sin dinero en un momento dado, pues no es lo mismo pagar una deuda de 6 meses que pagarla en 4 o 5 años, ¿cierto? Entonces, esas son las deudas que más nos deben de preocupar, las deudas que tenemos como deudas corrientes o deudas de corto plazo, ¿cierto? Vamos a comparar los recursos que tiene una empresa de forma inmediata. Cuando yo digo que deben de sacar liquidez es porque usted se tiene que fijar en un balance general en sus activos corrientes. ¿Cuáles son sus activos corrientes? Normalmente y comúnmente le dicen algunos analistas activo circulante, es la misma cosa, activo circulante o activo corriente. Esos son los activos que me representan mayor liquidez, pero así como hay activos que me representan mayor liquidez, también hay deudas de corto plazo que me representan pagos inmediatos y por lo tanto esa liquidez si no la cuidamos se va a venir abajo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de comparar, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos ya para pagar deudas ya? Uno de los indicadores de liquidez más importantes es la razón corriente o circulante. ¿Qué nos dice este indicador? Este indicador nos muestra la posición que tiene la empresa para poder pagar obligaciones solo de corto plazo.
solo de corto plazo, ¿cierto? Es decir, cuánto tengo ya para poder pagar esas obligaciones de corto plazo. Lo ideal es que el resultado sea de 1 a 1, es decir, que por cada peso que yo deba en el corto plazo, pues tenga 1 para pagar, ¿cierto? Que si yo debo 1 peso, pues debo tener mínimamente 1 peso en el bolsillo para poder pagar. Pero esa situación decimos que es mínimo porque esa no es una situación ventajosa, ni es una situación beneficiosa. Porque qué tal que usted tenga 10 millones en el bolsillo y usted deba los mismos 10 millones de pesos, pues no hace nada, pues tiene plata en el momento pero toda la debe, ¿cierto? Entonces lo ideal es que se tenga como mínimo 1 a 1, es decir, por cada peso que yo deba, tengo uno en mis activos corrientes para poder responder. La forma utilizada para hallar este indicador pues es muy sencilla, cojo los activos corrientes y lo divido entre mis pasivos corrientes, ¿cierto? Eso me da un valor en pesos, ¿sí? Un valor en pesos, lo que significa que por cada peso que yo tenga, pues debo de tener valores mayores para poder responder frente a esas obligaciones. Aquí hay un ejemplo muy sencillo en la página número 47. En la página 47 un ejemplo muy sencillo, se trata de la compañía R, que posee una información general. Nosotros vamos a abordar estos temas desde el punto de vista que nosotros ya conocemos, ya sabemos lo que es un balance general y lo que es un estado de resultados. Para eso vimos los temas anteriores. Entonces tienen la compañía R a diciembre 31 del año 2020 lo siguiente: inversiones, bancos, maquinaria, depreciación acumulada, cuentas por cobrar a clientes, capital, proveedores a 7 meses, obligaciones financieras a 2 años, obligaciones financieras a 7 meses y tiene inventario de mercancías. Usted ya conoce un balance general y sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? De que con estas cifras que se extractaron de ese balance, pues nosotros debemos de hacer 2 trabajos. Primer trabajo, sacar aparte los activos corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes, profe? Las inversiones que estén por debajo de 1 año, los bancos, que ese sí no me dicen qué tiempo, pero ya usted sabe que es un activo corriente, las cuentas por cobrar a clientes, que no hay necesidad que en Colombia me digan que las cuentas por cobrar a clientes no nos dan más, no les dan más de 1 mes de plazo o 60 días de plazo para el pago. Entonces, por lo general, los saldos de cuentas por cobrar a clientes van a representar mis activos corrientes, así no nos digan el tiempo. Y el inventario de mercancías, que por lo general este inventario de mercancías se vuelve líquido, es decir, que la empresa siempre está jugando con esos inventarios para volverlos dinero. En total esta empresa tiene unos activos corrientes de 43.300.000. Por aquí hay una nota que necesito aclarar. En algunas empresas u organizaciones, por ejemplo, los inventarios no son líquidos. ¿Cómo así, profe, que no son líquidos? Sí, pues si usted se va, por ejemplo, a una compraventa de carros, usted tiene muchos carros en inventario, pero las ventas tienes que hacerlas, ojalá todos los días, para que se te vuelva ese inventario líquido. ¿Por qué razón? Porque los autos o carros son de valores demasiado altos. Y cuando esos productos que vendemos y son de valores demasiado altos, entonces el inventario se vuelve poco líquido para la empresa. Sí, poco líquido. En cambio hay otras empresas donde los inventarios son muy líquidos. ¿Cómo así? Que son muy líquidos, sí, representan dinero inmediato. Por ejemplo, en un restaurante o por ejemplo en una cafetería, ¿cierto? Entonces esa materia prima que se compra, por ejemplo, en los restaurantes, el consumo de comida, se supone que usted compra 30 libras de arroz y usted las está despachando de aquí al otro día. Entonces son inventarios que son sumamente líquidos, es decir, representan dinero y salida de esos inventarios de forma inmediata. Luego tenemos de acá, de esta información, unos pasivos que se consideran corrientes, ¿cierto? Proveedores a 7 meses, obligaciones financieras a 7 meses. Búsqueme deudas que sean a menos de 1 año. Páselas para acá. A menos de 1 año, ¿cierto? Bueno, vuelvo acá a los pasivos corrientes porque me parece importante mencionar esta señora maquinaria, donde la maquinaria no es un activo corriente. Eso ya lo vimos en el balance general, que pertenece a los activos no corrientes. Lo mismo que la depreciación acumulada, también son activos no corrientes. Por aquí tenemos una obligación financiera a 2 años.
Estoy tomando en pasivos corrientes las deudas a menos de un año. Esta no me sirve, ¿sí? Esta deuda no me sirve, por lo tanto la dejo quieta. Cosa tal de que finalmente yo saque aparte mis activos corrientes, saque aparte mis pasivos corrientes, y una vez sacados aparte voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál será mi razón corriente? Es decir, mi liquidez. Mi liquidez. Coja 43.300.000. Mejor dicho, aplique la fórmula que hay por acá. Coja sus activos corrientes, 43.300.000, y divídalo entre los pasivos corrientes, 12.500.000. En el ejercicio que tenemos de ejemplo, esta razón corriente nos está dando 3 pesos con 46 centavos. ¿Por qué decimos que un indicador es una relación? Porque nosotros aquí estamos relacionando los activos corrientes con los pasivos corrientes. Es decir, cuánto debo a menos de un año y cuánto tengo en activos corrientes a menos de un año. Es decir, si tengo con qué pagar esas deudas corrientes en mi empresa. Aquí el resultado nos da 3.46. ¿Qué significa eso? Que por cada peso que yo deba en el corto plazo, tengo 3 pesos con 46 centavos para poder responder. Podríamos decir que la empresa en su liquidez, en su razón corriente, pues tiene con qué cobijar las deudas de corto plazo que hasta el momento se le presentan. Es decir, esta empresa tiene con qué pagar las deudas de corto plazo, ¿sí? Las paga y le queda plata. Este resultado quiere decir que por cada peso que deba a un año, la empresa posee 3.46 pesos en el corto plazo para poder afrontar las obligaciones de corto plazo. Es decir, que puede responder por tales obligaciones y le queda dinero para continuar desarrollando su actividad de forma normal. También significa que los activos corrientes cubren 3.46 veces las obligaciones de corto plazo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de 3.46 es porque yo tengo dinero en efectivo en mis activos corrientes 3 veces más que las obligaciones que yo poseo en el momento. Lo ideal es que el resultado sea mínimo 1 a 1, ya lo habíamos visto, es decir, que por cada peso que se deba, se posea 1 peso para responder con el objetivo que se presente una solvencia positiva en su liquidez, aunque cada empresa tiene sus propias políticas administrativas y financieras, por lo tanto, los resultados los evaluarán de acuerdo a tales políticas. ¿Qué significa esto último? Si usted como administrador o administradora no se fija unas políticas, quiere decir que este resultado no le dice absolutamente nada, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo podría decir, venga, es que yo tenía como meta que este resultado en mi razón corriente fuera mayor a 2 pesos. Si es mayor a 2 pesos, tengo mi liquidez asegurada. Entonces podríamos decir que si usted tiene esa política de que la razón corriente fuera mayor de 2 pesos, en este caso cumplió, ¿cierto? La meta se cumplió, por lo tanto usted cubre las necesidades de pagos de estas obligaciones y le queda dinero para poder continuar con su objetivo, ¿cierto? Ahora, yo les voy a dar un ejemplo de cómo colocaríamos entonces un informe de acuerdo a esta relación, ¿cierto? Un informe de acuerdo a esta relación. Vamos a mirar los informes, ¿cierto? Bueno. Supóngase usted que hay una empresa que tiene unos activos corrientes por 24.220.000, ¿cierto? Y tiene un pasivo corriente por 6.620.000. Al usted realizar el efecto de la razón corriente, le está dando 3.66 pesos, ¿cierto? 3.66. ¿Qué significa eso? Significa un resultado muy bueno, ¿cierto? Porque usted tiene un pasivo de 6.620.000 y tiene un activo de 24.220.000, ¿sí? Entonces, el resultado de 3.66 lo que te está diciendo es lo siguiente. Ahora, el supuesto es que vos te habías clavado una meta
te habías fijado una meta de que la razón corriente estuviera por encima de 4 pesos, ¿cierto? Que fuera mayor de 4 pesos. El informe quedaría de la siguiente forma. Informe. La compañía ACE, le estoy dando pues un nombre cualquiera, ¿cierto? Tiene en su razón corriente un resultado de 3.66. ¿Eso es cierto? Claro que sí es cierto. Mire el resultado por aquí. Lo que quiere decir que por cada un peso que debe en el corto plazo, tiene 3.66 para responder por dichas deudas. Eso es cierto, 3.66 para responder por dichas deudas. Paga el peso que debe y le quedan 2.66 pesos para continuar con su actividad económica. El objetivo no se cumplió, ya que la meta era que estuviera por encima de 4 pesos, teniendo una diferencia negativa de 0,34 pesos. ¿De dónde salió el 0,34? Coja 4, que era lo mínimo que usted necesita tener, y réstele 3.66, una diferencia negativa de 0.34. Se recomienda a la empresa no continuar con las estrategias que viene implementando en su razón corriente. Eso, ahí tenemos un ejemplo de cuando la meta no se cumple. Usted tenía la meta de que fuera mayor de 4 pesos. Entonces la meta no se le cumplió porque resulta que el resultado de la razón corriente te dio 3.66. Este es el informe que hay que dar. Ahora, ¿qué pasaría en caso tal de que el supuesto de esta empresa, usted como administrador o administradora, se hubiera trazado de que fuera mayor, vamos a suponer de que fuera mayor de 2 pesos? Vamos a cambiar la meta. ¿Qué pasaría con el informe? El informe en su primera fase quedaría tal y cual. Es decir, la compañía ACE tiene en su razón corriente un resultado de 3.66, lo que quiere decir que por cada peso que debe en el corto plazo tiene 3.66 para responder por dichas deudas. Paga el peso que debe y le quedan 2.66 para continuar con su actividad económica. Y ojo a lo que vamos a decir acá. Ahora se había cumplido el objetivo, pero como cambiamos el supuesto, entonces vamos a cambiar la forma de decir las cosas acá. El objetivo sí se cumplió. Ojo pues, el objetivo sí se cumplió, ya que la meta era que estuviera por encima de 2 pesos, ¿cierto? Por encima de 2 pesos. Ahí ya estoy cambiando el informe, que estuviera por encima de 2 pesos, teniendo una diferencia, ojo, no negativa, sino positiva. Una diferencia positiva de, aquí sería entonces 1,66 pesos. 1,66 pesos. ¿De dónde salió ese 1,66? Pues coja a 3.66 y le resta la meta que usted tenía. Tiene una diferencia positiva o hacia arriba de 1.66 pesos. Se recomienda a la empresa no continuar o sí continuar. Sí continuar o continuar, ¿cierto? Cámbiele el no. Se recomienda a la empresa continuar con las estrategias que viene implementando en su razón corriente. Pues ahí les estoy dando un ejemplo cuando cumple o cuando no cumple. Esa es la llamada razón corriente para nosotros. ¿Listo? Muy bien. Volvamos nosotros por acá a nuestra teoría, que ya vamos a estar es en la página número 47, ¿sí? Resulta que estamos dentro de los indicadores de liquidez. Ya vimos la razón corriente que significa. Ahora vamos a mirar otro indicador que es la señora prueba ácida. ¿Qué es la prueba ácida para nosotros? Este indicador es más riguroso que el anterior, puesto que revela la capacidad que la empresa tiene para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias en inventario. Es decir, que solo puede contar con los saldos del efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, las inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación. ¿Cuál es la fórmula de la prueba ácida? Activos corrientes menos inventarios dividido entre el pasivo corriente. Esta señora fórmula es muy idéntica, pues es muy parecida a esta señora fórmula de la razón corriente, pero teniendo en cuenta una cosa,
que como aquí nos dicen que no comprometamos los inventarios, entonces simplemente cogemos a los activos corrientes y le restamos los inventarios para no comprometerlos. Eso es muy común para las empresas cuya fortaleza está en los inventarios, cosa tal un Éxito, ¿cierto? Cosa tal un Jumbo, ¿sí? Es decir, empresas que con sus inventarios jalonan todas sus utilidades. Entonces aquí, cuando la empresa decide que los inventarios no van a ser parte de ese compromiso, pues entonces simplemente cogen a los activos corrientes y le restan los inventarios y lo dividen entre el pasivo corriente. Yo aquí tengo un ejemplo. Hallar la prueba ácida para la empresa del ejemplo anterior. Bueno, entonces vamos para el ejemplo anterior. El ejemplo anterior era esta señora, ¿cierto? Entonces voy a coger a mis activos corrientes, que son 43.300.000, míralo por acá. Y como me dice, venga hermano, saque de ahí los inventarios para no comprometerlos. Entonces voy a mirar cuántos son los inventarios de esta empresa, son 20 millones de pesos. Y los resto o los saco de acá. Esos inventarios están aquí, por lo tanto los saco de ahí para no comprometer los inventarios en mi prueba ácida. Si usted me hace esta resta y después esta división, le da un resultado de 1.86 pesos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que sin comprometer los inventarios, por cada peso que la empresa debe, esta posee, ¿quién? La empresa, 1.86 pesos para afrontar los pasivos a corto plazo, sin comprometer sus inventarios. También significa que los activos corrientes cubren 1.86 veces las obligaciones de corto plazo, sin comprometer sus inventarios. Lo ideal es que el resultado sea mínimo 1 a 1, es decir, que por cada peso que deba, se posea un peso para responder por tales deudas, ya que no se estarían comprometiendo los inventarios para el pago de las deudas en el corto plazo. Esto yo lo asemejo mucho como con una persona que tiene un apartamento y necesita dinero. Entonces, supongamos que la persona necesita dinero, pero llega una persona que es prestamista y le dice, bueno, yo te presto, pero ¿qué me comprometes de tu apartamento? Entonces la persona va a decir, te comprometo todo, menos la nevera. Porque es que la nevera, si yo la comprometo, entonces si yo te quedo mal, vas a venir por la nevera y vas a venir por todo el resto. Por lo tanto, a mí no me conviene que te lleves la nevera, porque resulta que esa nevera para mí es demasiado valiosa, ¿sí? Es demasiado valiosa, porque si yo compro los señores utensilios, ¿sí? Si yo compro mis alimentos, entonces puede suceder que yo en algún momento dado esos alimentos se me dañen, porque como usted se me lleva la nevera en parte del pago de la deuda, entonces a mí no me interesa que usted de pronto se me adueñe de la nevera. Es decir, yo le garantizo que le pago la deuda, pero con todo esto, pero a excepción de la nevera, ¿sí? Eso mismo nosotros hacemos en la empresa cuando tenemos un inventario que para nosotros es muy líquido, entonces déjelo quieto, no lo comprometa, porque si usted lo compromete va a estar en juego la condición económica de la compañía, ¿cierto? Dice aquí que este indicador puede ser bueno o malo para la empresa dependiendo de los parámetros en la política administrativa que la empresa determine. Lo ideal es que el resultado sea mínimamente el 50%. El 50%. Perdón, estaba yo por aquí con otro indicador, ¿cierto? Muy bien. Enseguida les hablo de este indicador que se me pasó la página. Bueno, entonces posee un peso para responder, ya que no estarían comprometiendo los inventarios para el pago de tales deudas en el corto plazo. ¿Cierto? Ese es entonces el indicador de los señores de la señora prueba ácida, es decir, mire a ver con cuánto cuenta usted para poder pagar sus deudas, pero sin comprometer los inventarios de la compañía, sin comprometer los inventarios de la empresa, ¿cierto? Listo, muy bien. Vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a suponer en un ejemplo que por acá, en esta empresa,
Dentro de los activos corrientes hay un inventario. Tenemos un inventario de 10 millones de pesos, ¿cierto? Inventario de 10 millones. Esto es fundamental para poder conocer el indicador de la prueba ácida, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos da la prueba ácida. Teniendo en cuenta que usted se había fijado como meta, ¿cierto? Te había fijado como meta que en este indicador de prueba ácida te diera más de, vamos a suponer que te diera más de 2.5 pesos, ¿cierto? Más de 2.5 pesos. Esa va a ser la meta para ti, ¿listo? Colocando un ejemplo de prueba ácida. Ya sacamos la razón corriente, pero usted va a sacar la prueba ácida. Venga, entonces haga una cosa, sáqueme la prueba ácida, saque la prueba ácida de la siguiente forma, ¿cierto? Coja el total de activo corriente, ¿sí? Que son 24.220.000, ¿sí? Y también coja los inventarios, que tienen un total de 10 millones de pesos, ¿cierto? Los inventarios tienen un total de 10 millones de pesos, entonces coja los inventarios, ¿cierto? 10 millones de pesos. Eso. Entonces por aquí usted, si esto le va a medir, coja los activos corrientes y también coja los inventarios, ¿sí? Muy bien. Y por aquí también tenés que coger los pasivos corrientes, ¿sí? Los pasivos corrientes. ¿Cuánto era que habían dado los pasivos corrientes? Habían dado 6.620.000, ¿cierto? La prueba ácida me dice, ojo que la voy a reemplazar por PA. La prueba ácida nos dice, coja el total de los activos corrientes, coja esto, réstele los inventarios, listo, y lo que te dé vas a dividirlo entre el pasivo corriente, ¿cierto? Es decir, que vamos a coger este dato y lo vamos a dividir entre este, ¿sí? ¿Cuánto nos da la prueba ácida? Entonces miremos que cojo a 14.220.000 y lo divido entre el pasivo corriente. Eso me da un total de prueba ácida de 2.1480. Entonces vamos a identificarlo con un color cafecito. Listo, 2.1480. ¿Cuál era la meta? La meta tuya es que la prueba ácida hubiera sido mayor de 2.5, ¿cierto? Mayor de 2.5, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el informe que nosotros debiéramos de presentar para la prueba ácida? ¿Listo? Vamos a coger este mismo dato, ¿cierto? Vamos a cogerlo acá, en la parte de abajo. Y vamos a presentar el informe de prueba ácida, ¿cierto? Vamos a presentar el informe de la prueba ácida. Listo. Prueba ácida. Vamos a dar el informe. Vamos a coger esto mismo. No hay ningún problema. Vamos a tener un estándar de consideración de esos informes. Miren que es lo mismo. Entonces, por aquí decimos que la compañía ACE tiene en su, ojo, prueba ácida, un resultado de 2.14, de 2,14. ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar los indicadores? Con 2. Así como me dio aquí 2.14, me lo traigo para el informe. Lo que quiere decir que por cada peso que debe en el corto plazo, tiene 2.14, 2,14 pesos para responder por dichas deudas. Y ojo a lo que le voy a colocar aquí.
sin comprometer sus inventarios. Voy a colocarlo con mayúscula, sin comprometer sus inventarios. Sin comprometer sus inventarios, coma, paga el peso que debe y le queden 2.66 para continuar su actividad económica. Aquí este 2.66 lo vamos a borrar y lo vamos a cambiar por 1,14. Ya usted sabe por qué. Listo. Para continuar con su actividad económica. ¿Por qué razón? Que yo pago el peso que debo y me queda 1.14, mejor dicho, de 2.14 sáquele el peso que debe y le queda el resto para que usted continúe con su actividad, ¿cierto? Muy bien, ¿el objetivo qué? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Cierto? Entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto diciendo que el objetivo sí se cumplió, ya que la meta era que estuviera por encima de ¿cuánto? Por encima de 2.5 pesos. 2.5 pesos. Teniendo una diferencia positiva, entonces vas a coger a 2.5 pesos y le vas a restar 2,14, 0,36, teniendo una diferencia positiva de 0,36 pesos. Se recomienda a la empresa continuar con las estrategias que viene implementando en su prueba ácida. Listo. Ese es el informe que usted tiene que dar de la prueba ácida, ¿cierto? Ese es el informe de la prueba ácida. Muy bien. Como ustedes pueden ver, los informes es algo estandarizado, ¿cierto? Algo estandarizado que nosotros debemos de tener en cuenta. Con el informe no hay ningún problema porque usted se fija en la meta y además de fijarse en la meta, pues entonces va a calcular un valor de diferencia, positivo o negativo. Ese sería el informe entonces para la prueba ácida. Bueno, ya dejamos la prueba ácida donde hemos tenido dos ejemplitos, uno con la empresa que teníamos acá, ¿cierto? Y dos, con el ejemplo de una compañía que yo la acabo de llamar ACE, ¿cierto? Con la compañía ACE mediante unos supuestos, ¿cierto? Mediante unos supuestos de meta. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos de razón corriente y prueba ácida. Pero ahorita vamos a pasar a otro indicador de liquidez también, porque de liquidez ya tenemos entonces la razón corriente y la prueba ácida, pero tenemos otro indicador que es súper importante, que es el capital neto de trabajo. ¿Qué es el capital neto de trabajo? Este nos muestra cuánto le queda a la empresa después de pagar todas sus obligaciones, es decir, que aquí vamos a tener un valor absoluto, ¿sí? El capital de trabajo de una empresa está dado por la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Cuál es la fórmula para el capital neto de trabajo? Capital de trabajo es igual a activos corrientes menos el pasivo corriente. Muchas veces a nosotros nos han dicho, esa empresa sí tiene capital de trabajo. ¿Qué nos quieren decir? Vea, hermano, coja los activos corrientes y réstele el pasivo corriente y lo que le dé es el capital neto de trabajo, ¿cierto? Vamos a mirar el capital neto de trabajo para la empresa anterior, es decir, para la empresa que hemos venido tratando en este ejemplo, la compañía R. Vamos a realizarle la formulita, ¿cierto? Capital de trabajo para esa empresa, coja los activos corrientes, ya sabemos que los activos corrientes son 43.300.000. Réstele los pasivos corrientes, resto los pasivos corrientes, eso me da un total de 30.800.000, es decir, que el capital de trabajo en pesos de esta empresa son 30.800.000. ¿Qué significa eso? Que de 43.300.000 que nosotros tenemos de activos líquidos, restamos o sacamos las deudas
y el resto nos queda como efecto positivo, es decir, que después de pagar las deudas de corto plazo, esta empresa cuenta con 30.800.000 pesos libres para poder continuar con su actividad económica. Ahora, el capital neto de trabajo es muy usual que se mide en términos de porcentaje. ¿Qué vas a hacer? Vas a coger a 30.800.000, que fue el resultado del capital de trabajo en pesos, vas a coger este dato y lo vas a dividir entre el total del pasivo corriente, del activo corriente, perdón, entre el total del activo corriente, ¿sí? Vas a coger lo que te dio el capital de trabajo en pesos, o sea, este resultado anterior, y lo vas a dividir entre el activo corriente. Lo que te dé lo multiplicas por 100 para que expreses esa cifra en porcentaje. O sea que el capital de trabajo de esta empresa es el 71.13%, es decir, que el 71.13% de sus activos están totalmente liberados para poder continuar con la actividad económica que viene desarrollando la empresa. Pero mire lo que significa acá. Lo anterior significa que el capital de trabajo para esta empresa es del 71.13%. La empresa paga sus obligaciones de corto plazo y le queda un capital de 30.800.000, o sea que el 71.13% de sus activos quedan liberados para continuar con sus operaciones normalmente. Este indicador puede ser bueno o malo para la empresa, dependiendo de los parámetros o políticas administrativas que la empresa determine. Sin embargo, se considera que desde el punto de vista financiero, lo ideal es que este resultado que a nosotros nos dio aquí, sea mínimamente el 50%, es decir, que los activos corrientes queden liberados en un 50% como mínimo. Por encima del 50% es aceptado que es un muy buen capital de trabajo en una compañía. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vámonos para la empresa donde nosotros tenemos el ejercicio, el ejemplo, ¿cierto? Vámonos para la empresa donde yo les estaba dando un ejemplito para que miremos cuál es el capital de trabajo de esta empresa, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos el capital de trabajo. Vamos a hacerlo por acá, corridito. Necesitamos saber de esta empresa cuál es el capital de trabajo, teniendo en cuenta que la empresa había dicho, o el director financiero había dicho, de que esta señora debería de cumplir una meta por más del 60%. Más del 60%. Esa meta usted se la había como administrador llevado en su mente antes de comenzar el año, ¿cierto? Antes de comenzar el año es que nosotros colocamos las metas que tenemos fijadas. ¿Qué tenés que hacer? Primero, coja los activos corrientes, ¿cierto? Que ya sabemos que ese dato nos lo da el ejercicio, ¿cierto? Que es este. Después coja los pasivos corrientes. Coja los pasivos corrientes, ese dato me lo da el ejercicio. Entre otras porque si usted va a llevar cuentas, para poder usted sacar estos indicadores tiene que fijarse en el balance general, ¿cierto? Entonces ya usted teniendo el balance general en sus manos, entonces ya usted comienza a mirar, voy a sacar liquidez, voy a sacar razón corriente, voy a sacar capital de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar cuánto da el capital de trabajo. El capital de trabajo de esta empresa pues va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual a coger los activos corrientes y restarle los pasivos corrientes. ¿Cuánto le da el capital de trabajo de esta empresa? Da 17.600.000 pesos. Este es el capital de trabajo, pero en pesos, ¿cierto? En pesos, ¿sí? 17.600.000 da en pesos. Pero yo lo quiero saber en porcentaje, capital de trabajo en porcentaje. ¿Lo querés saber? Bueno, entonces vas a tener que coger a este dato que es el capital de trabajo en pesos y dividirlo entre el total del activo corriente, ¿sí? Y luego lo que te dé eso lo multiplicas por 100 para que lo voltees a porcentaje. Eso me da un capital de trabajo de 72.67 pesos. Vamos a convertirlo en porcentaje, 72,67 pesos, ¿sí? 72,67 pesos. Bueno, vamos a mirar a ver. Esto te da 72.67 porcentaje, lo puedes convertir en formato y por aquí le coloco que me dé
porcentaje, 72.66%, ¿sí? Esto es porcentaje, 72.66%. ¿Cuál sería el informe para ese capital de trabajo? ¿Sí? Muy sencillo, muchachos, no se embalen con esos informes, ¿cierto? Con esos informes usted va a decir lo siguiente, ¿cierto? ¿Qué vas a analizar? Vas a analizar el capital de trabajo, o vas a dar un informe del capital de trabajo, ¿sí? Entonces, coja este mismo estándar de informe, ¿sí? Y lo vas a llevar a la parte de abajo. Péguelo. La compañía ACE tiene en su capital de trabajo, un resultado de 17.600.000. Un resultado de 17.600.000. Listo, mire cómo lo voy cambiando. Lo que quiere decir que después de pagar sus deudas en el corto plazo, después de pagar sus deudas en el corto plazo, le quedan ¿cuánto le quedan? Le quedan 17.600.000, 17.600.000 libres para continuar con su actividad económica. Bueno, ¿se cumplió el objetivo? Claro que sí se cumplió. Listo. Vamos a copiar este pedazo por acá. Entonces vamos a copiarlo por acá. El objetivo sí se cumplió, ya que la meta era que estuviera por encima del... ¿Por encima de cuánto? A ver, por encima del 60%. Por encima del 60%. Teniendo una diferencia de... ¿Cuánto es la diferencia? De 12.66%. Teniendo una diferencia de 12,66%. De 12,66%. Ya que el resultado en porcentaje fue del 72.66%. 72,66%. Muy bien, ese es el informe que nosotros tendríamos que dar del capital neto de trabajo, pero aquí lo vas a rematar con que se recomienda a la empresa continuar con las políticas que viene implementando. Se recomienda a la empresa continuar con las estrategias que viene implementando en su capital neto de trabajo. En su capital neto de trabajo. Listo. Muy bien, como ustedes pueden ver, muchachos, el informe pues de pronto tiende a cambiar un poquito,
en el capital de trabajo, y eso que no mucho, ¿sí? Para poder considerar el informe en ese capital neto de trabajo, si se implementa o no, o si alcanzó la meta más bien o no se alcanzó, ¿cierto? Ahora, aquí porque nos cumplió, pero si no nos hubiera cumplido, pues entonces infórmelo por acá, el objetivo no se cumplió, ya que la meta era que estuviera por encima del 60, teniendo una diferencia negativa del tanto por ciento, ya que el resultado en porcentaje fue de tanto, y se recomienda a la empresa no continuar con las estrategias que viene implementando en su capital neto de trabajo. Ya pues, si no nos cumple con la política que de pronto nosotros teníamos al comenzar el año, pues entonces hay que voltear el informe. ¿Cómo hay que voltearlo? Diciendo que no se cumplió, las estrategias no fueron las mejores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Ahí tenemos entonces 3 indicadores de liquidez. ¿Cuáles son? La razón corriente, la prueba ácida y el capital neto de trabajo. Muchas gracias.